Assalamu alaikum, hermanos. Buenas tardes a todos, hermanos y hermanas, seguidores del canal, hermanos musulmanes y aquellos amigos que nos siguen y no son musulmanes, pero que están interesados en nuestros temas de carácter cultural. Hoy tengo el privilegio y es la primera vez que salgo en primer plano, de aquí en adelante será más frecuente, de subir realmente material muy valioso para los musulmanes y para los no musulmanes. Este consiste en las intervenciones que tuvieran aquí en la mezquita Ibn al-Walid de Quito, Ecuador, los hermanos sabios, maestros del Islam, la jurisprudencia islámica, el maestro Isa García, el maestro Ahmad Abdo y el maestro Isa Rojas, ayer 27 de septiembre en la mezquita, y otros sheikhs que oportunamente voy a irles anticipando en la visualización de cada uno de los contenidos que ellos dictaran ayer y causaran en los asistentes una cantidad de sentimientos que pasan por la adquisición emocionada de conocimientos, el saber dicho por gente que conoce mucho del Islam y de hermanos musulmanes que están haciendo da'wah, compartiendo la información y sus conocimientos musulmanes e islámicos por el mundo entero, y que son un orgullo para la América Latina, y que confirman que los musulmanes, el Islam no es solamente para las personas cuyo origen es el árabe o de origen árabe, o de los países que están por las zonas del mundo en las que solo se habla árabe, o también el árabe. Pues no, hoy somos más de 2.000 millones de musulmanes en el planeta, y eso nos enorgullece, nos hace crecer, nos hace creer más en nuestro Dios y subhanallah, y pedir que Él vaya escogiendo a cada uno de sus fieles, como específicamente cada uno de los que somos musulmanes sentimos que ha pasado en nosotros, y nuestra religión, nuestra sagrada religión, crezca en el mundo, por la paz del mundo y para la paz del mundo y de todos los seres humanos. De manera que os dejo con este material que estoy seguro será de vuestro agrado y llenará vuestros corazones, vuestros espíritus, vuestras conciencias, vuestras mentes, y para cada uno de ustedes Allah sea con cada uno de vosotros, y bendiciones para todos. Assalamu alaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Lo glorificamos en su comunidad musulmana. Nos refugiamos en Allah, de mar que hay en nuestro ego y del mar que puede generar nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo podrá desviar, y a quien Allah desvíe, nadie lo podrá guiar. Atesteo que Allah, el único, sin iguales, sin asociados, y atesteo que Muhammad es su siervo y mensajero, compañeros y todos los que siguen su guía hasta el día del juicio final. Bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes. La verdad, un honor grande recibir nuestros queridos imames, grandes sabios aquí en América Latina. Jazakumullahu khayran. La verdad es, cada uno de nosotros tiene que ser orgulloso que tienen estas imames, estos sheikh aquí, disfrutando con ellos el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, el conocimiento del Islam. Entonces, alhamdulillah, cada uno por favor puede puede estar en su lugar para escuchar, inshallah, la charla de nuestros queridos imames sheikh, inshallah. Ahora, inshallah, empezamos con el sheikh Isa García, inshallah, y después empezamos con nuestro querido sheikh Isa Rojas, inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullah. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho reflexionar sobre el Corán. Entonces quiero que
voy a leer unos versículos del Sagrado Corán que hablan sobre un tema que yo creo que es algo que nos puede pasar a todos en cualquier momento. Y es cuando no nos sentimos del todo cómodos con nuestra fe. Sentimos que de repente no estamos haciendo todo lo que querríamos hacer. Entonces, a veces nos podemos sentir como que estoy siendo hipócrita, quiero mantener una apariencia, pero en realidad no refleja, digamos, la certeza que yo puedo tener adentro de mi corazón o no. Entonces quiero leerles unos versículos del Sagrado Corán que hablan sobre esta situación. Está en la Sura Nisa, que es la Sura número 4, versículo 145 al 147. Dice Allah Azza wa Jal: Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Allah empieza a hablar y dice, por cierto que los hipócritas estarán en el nivel más bajo del infierno y no encontrarán allí quien los pueda apoyar o salvar. ¿Sí? Primero la palabra hipócrita. La palabra hipócrita, cuando nosotros la analizamos desde el punto de vista de la teología islámica, hay dos clases de hipocresía. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se denominan estas dos clases de hipocresía? Bueno, hay una hipocresía mayor y una hipocresía menor. La hipocresía mayor es cuando la persona dice tener una fe que en realidad no tiene. ¿Sí? Es decir, hoy le llamaríamos un infiltrado. Una persona que se hace pasar por musulmán, pero en realidad no es musulmán. Ese es el hipócrita mayor. Alguien que te dice, Salam aleikum, soy musulmán, pero en realidad lo que quiere ver es cuántas lámparas tiene la mezquita, qué actividades hacen, con quiénes se encuentran. Eso es un hipócrita mayor. ¿Sí? Pero también existe un nifaq al-asghar, una hipocresía menor, que es que el musulmán tenga ciertas características que son de un hipócrita, pero no es un hipócrita. Lo que pasa es que, digamos, su fe no le permite tener un comportamiento completo. Entonces, tiene algunas características de lo que es el hipócrita. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, dice, hay ciertas características que pertenecen al hipócrita. Cuando habla miente, cuando promete no cumple, dice, y cuando discute se torna grosero. Y quien tenga estas características todas será un completo hipócrita hasta que empieza a dejarlas. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice en este hadith que hay características que son del hipócrita. Y que el musulmán, ¿qué es lo que tiene que hacer con estas características? Dejarlas, sacarse esas características. Es decir, uno tiene que observarse a uno mismo y si descubre que tiene alguna característica de estas, ¿qué tiene que hacer? Cambiarlas. De las características que mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, que cuando habla miente. ¿Sí? El profeta sallallahu alaihi wasallam hizo énfasis en otros hadiths: el musulmán no miente. El musulmán puede cometer muchos pecados, pero el musulmán no miente. Es una persona honesta. ¿Sí? Entonces, si uno se descubre a sí mismo utilizando la mentira como herramienta para sacarse las responsabilidades de encima, ¿sacaste la basura? Sí. ¿La había sacado? No. Me olvidé. ¿Llevaste a los niños a no sé qué? Sí. En realidad no lo hizo. ¿Sí? Acá en Latinoamérica, como le decimos, mentiras blancas o Piadosas. mentiras piadosas. Pues en el Islam no hay mentiras piadosas. ¿Eh? A la esposa sí. Sí. Creo que le tiene más miedo que yo a la vida. Entonces, lo otro es que si promete algo no cumple. No es una característica del creyente, es una característica del hipócrita. Personas que le dicen, a las 5 estoy ahí, y no llega. ¿Sí? Tal día me han prestado dinero, por ejemplo, tal día te lo devuelvo. Ese día ni contesta el teléfono, no abre el WhatsApp, y no le devuelve. Esa es una característica del hipócrita. Y otra que dice el profeta sallallahu alaihi wasallam es que cuando discute se vuelve grosero. ¿Sí? No sabe llevar unos argumentos y convivir en la diversidad o en
nos podemos poner de acuerdo en que opinamos distintos. No, esta persona se pone grosero y ataca a la otra persona. Esa también es una característica del hipócrita. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice que debe dejarlo. Entonces hablamos un poquito de lo que es la hipocresía, ¿no es cierto? Este versículo dice, el hipócrita estará en la parte más baja del infierno. ¿A cuál de los dos creen ustedes que se refiere? ¿Cuál? ¿Al hipócrita qué? Mayor. Al hipócrita mayor, es el que se hace pasar por musulmán para engañar a las personas. A eso se está refiriendo esto. Y dice, el versículo dice que esa persona es la que va a tener peor estado dentro del infierno. Y que en ese lugar donde va a estar, no va a encontrar nadie que lo pueda ayudar. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos está hablando de la persona que es peor en la fe porque no tiene nada, no solamente, digamos, no es honesto con su propia fe y se anima a decirle, mira, yo en realidad no soy musulmán, no me interesa tu religión, no. Engaña a la persona con su fe, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está esa persona? Está en la parte más baja del infierno. Y ahí no tiene quien lo ayude. Dios empieza, Allah Azza wa Jalla empieza esta serie de versículos describiéndonos a la persona que va a estar en la peor situación del infierno. Pero hay una característica de Dios, que es que Él es clemente misericordioso, ¿no es cierto? Ar-Rahman Ar-Rahim. Siempre lo leemos al principio de cada ley. Y una implicancia de estos nombres de Allah es que siempre que uno se vuelva a Allah, siempre que uno trate de cambiar, Allah Azza wa Jalla va a aceptar de uno. ¿Sí? Las personas somos distintas. Si Él me ha engañado, yo puede ser que le diga, sí, yo te perdono, pero dentro de mi corazón, o puede ser que hasta incluso lo perdone y no te guardo rencor, pero si me vuelve a decir de hacer algo juntos, y no, la verdad que en Argentina decimos, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Es decir, no, ya me engañó una vez, no me expongo otra vez. ¿Sí? Los seres humanos somos así, pero Allah Azza wa Jalla, Allah en su enorme misericordia, no. Allah, si uno da un pequeño paso hacia Él, abre inmediatamente las puertas del arrepentimiento y las puertas del perdón. El versículo que sigue, recuérdense, este primer versículo dice, allá abajo, en lo peor. El versículo que sigue dice, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Dice, excepto aquellos que se arrepientan, corrijan su situación, se aferren a Allah, sean sinceros en su religión, esas personas estarán con los creyentes y Allah le va a dar a los creyentes una recompensa enorme. Entonces, en el versículo anterior, ¿dónde estaba esta persona? En lo más bajo del infierno. En el versículo inmediatamente que le sigue, ¿dónde está esta persona? Con los creyentes y con una recompensa enorme, así de rápido. Allah Azza wa Jalla nos muestra cómo se puede cambiar. Pero, ¿cuál es la condición para estar de la parte más baja a la parte más alta? ¿Y por qué estos versículos son importantes para nosotros? ¿No nos sentimos nosotros a veces de que hoy me levanté con la fe por el piso? Hoy la fe no me da para nada y uno se empieza a plantear cosas. ¿Rezo o no rezo? ¿Voy a la mezquita o no voy a la mezquita? ¿Me pongo el hijab o no me pongo el hijab? Uno se plantea esas cosas porque su fe está por allá abajo. Pero Allah Azza wa Jalla nos dice cómo hacer para pasar de ese lugar ahí abajo a estar allá arriba junto a una recompensa enorme. Allah Azza wa Jalla dice, aquellos que se arrepienten, aslahu significa es como recomponer la situación, como pasar de hacer las cosas mal a hacerlas bien y aferrarse fuertemente a Allah con sinceridad. Esas son como los pasos que uno tiene que dar. Si te viene esa idea de hoy no sé si voy a rezar, no sé si tengo la fe para rezar, o las hermanas que Allah siempre les dé fortaleza para llevar el hijab. Todos sabemos que es un esfuerzo enorme el que ustedes hacen. Cuando se plantean eso, ¿sí? ¿Lo uso o no lo uso? Entonces, en ese momento, volver
la tauba es el inaba, ¿no es cierto? Es la palabra en árabe. El arrepentimiento es volver a Dios. Con esos pensamientos de dudas que teníamos nos estábamos alejando de Dios, pero si volvemos inmediatamente a Allah, recomponemos nuestra situación y nos aferramos fuertemente a Allah con sinceridad, es decir, no lo estoy haciendo por agradar a nadie más que a Allah, no porque quiero complacer a esta persona o a esta persona. Es decir, ¿dónde tiene lugar todo esto que yo estoy diciendo? Todo este proceso de volver a Allah, de arreglar tu situación dentro de tu corazón, de aferrarte a Allah y de ser sincero. ¿Dónde tiene lugar eso? En el corazón. Todo eso, todo ese proceso tiene lugar dentro del corazón. Es decir, Allah Azza wa Jalla no nos pone como condición, vayan a la luna y venga, ¿sí? Den $1000 de caridad. Es decir, cosas externas, recen 1000 rakas. No. Volver a Allah, pasar de lo más bajo de la fe a lo más alto de la fe, es acá donde se consigue. Adentro del corazón es donde se consigue. Es como un clic, un cambio que se realiza ¿dónde? Dentro del corazón. Entonces, en el versículo anterior la persona estaba allá abajo. En este versículo, esta persona está muy arriba. Y en el versículo que sigue, una vez es, cuando está en esa situación, este versículo que sigue se llama, es algo inspiracional, ¿sí? Algo para sacarnos de dudas y animarnos a hacer este cambio. Porque uno muchas veces cuando está en esas situaciones de duda, o porque, por ejemplo, puede haber cometido una falta, puede haber cometido un pecado y se siente mal, se siente hipócrita con su fe porque ha cometido un pecado. Y entonces, cuando uno comete una falta, lo normal es que uno piense, Dios me va a castigar, ¿sí? Voy a tener consecuencias. Nosotros estudiamos que cometer pecados tiene consecuencias. Todo esto tiene lugar dentro de la cabeza y el corazón del creyente, ¿sí? Uno, en esos momentos que está allá abajo en la fe, piensa, Allah me va a castigar por esto. ¿Saben cómo responde Allah Azza wa Jalla a esto? Dice, Ma yaf'alullahu bi'adhabikum. Dice, ¿para qué Dios querría castigarlos a ustedes? ¿No empezó esto hablando de lo más bajo del infierno? ¿Sí? Pero Dios dice inmediatamente, Dios no quiere castigarlos. ¿Para qué iba Dios a castigarlos? Dice, In shakartum wa amantum, wa kana Allahu shakiran alima. Dice, ¿por qué Dios, si uno se pregunta y piensa, Dios me va a castigar por lo que hice? Allah te responde inmediatamente y te dice, ¿para qué o por qué iba Dios a castigarte? Si tú eres agradecido con Dios y crees en Él. ¿Dónde tiene lugar el agradecimiento y la fe? En el corazón. ¿Ven que todos estos versículos hablan de lo que está dentro del corazón? Del cambio dentro del corazón. Y entonces en ese momento en el que uno dice, esto que yo hice va a tener consecuencias, Dios me va a castigar, Dios quiere que una vez más tú pienses en que Él es clemente, misericordioso. Que te concentres en ese concepto y te dice, ¿para qué iba Dios a castigarte si tú eres agradecido? Es decir, si reconoces las gracias que Dios tiene contigo y eres agradecido con Él y crees en Él. Estos versículos empezaron hablando de quién? El hipócrita, ¿no es cierto? Dijimos que el hipócrita es el que no cree. Entonces Dios dice, Dios sí castiga al hipócrita, pero al que cree, Allah no quiere castigarlo. Inmediatamente Dios menciona dos características. ¿Ustedes han visto esto en el Sagrado Corán, que muchos versículos terminan mencionando dos nombres o dos características de Dios? ¿Sí? Entonces dice, wa kana Allahu shakiran alim. Y quiero terminar haciendo un pequeño análisis de esto, porque siempre estos dos nombres que se mencionan tienen alguna relación con lo que se está hablando antes. ¿Sí? Entonces, cuando dice wa kana Allahu shakiran, dice, y Allah es, la palabra es shakir, que viene de shukur, que es agradecimiento, ¿no es cierto? Y el versículo anterior dice ¿qué iba a hacer, ¿por qué iba Dios a castigarlos si ustedes son agradecidos? El shukur, el agradecimiento del siervo, es reconocer, ¿sí?, que Dios ha sido bueno con nosotros
y nos ha dado todas las gracias y las bendiciones que tenemos. Ese proceso de reconocer y agradecer a Dios, ese es el shukr, ¿sí? Pero ¿qué significa cuando decimos que Dios es shakir? Es decir, que si uno lo traduce literalmente significa que Dios es agradecido. Es difícil de entender, ¿no es cierto? Si lo traducimos literalmente, ¿qué significa que Dios es agradecido? Significa que Dios reconoce todo lo que la persona hace. Y después dice aliman, es decir, que es sabio, conocedor de todo lo que la persona hace. Porque ¿cuál es el miedo más grande que nosotros podemos tener cuando hacemos un favor a un hermano? O hacemos algo por una persona que queremos. El mayor temor que podemos tener es que la persona no lo reconozca y en vez de agradecerlo, que lo rechace. ¿No es cierto? Es decir, estamos haciendo algo bueno, en este versículo es volver a Dios, y el temor que uno puede tener es, pero no sé si Dios me va a aceptar. No sé si Dios me va a reconocer este arrepentimiento que estoy teniendo y este intento de volver al buen camino. Este intento de dejar el pecado que había cometido. No lo sé si Él lo va a aceptar. Allah Azza wa Jal dice, وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا. Allah todo lo reconoce, todo lo sabe. Es decir, el temor que uno puede tener con los seres humanos de que no sepan lo que uno ha hecho, o que no reconozcan y agradezcan de buena manera lo que uno ha hecho, dice, no tengas ese temor con respecto a Allah. Si das el paso hacia Allah, Allah inmediatamente da ese paso hacia ti. Así que esto es lo que quería de alguna manera reflexionar con ustedes, para que en ese momento en el que nos sintamos mal con nuestra fe, o hayamos cometido una falta, o nos sintamos lejos, sepamos que hay algo rápido y sencillo que podemos hacer en nuestro corazón para cambiar y que nuestra fe pase de estar ahí abajo a estar ahí arriba. Assalamu alaikum. Asal Allah Azza wa Jalla nos ينفع بكم ونتقبل منكم. Cualquier pregunta, cualquier duda para nuestro querido Sheikh, inshallah va a estar aquí, inshallah un ratito más. Inshallah ahora vamos a escuchar inshallah la palabra con nuestro querido Sheikh Isa Rojas. Barakallahu fikum. En el nombre de Allah, el misericordioso y el compasivo, que la paz y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con su familia y seguidores hasta el día final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahorita el hermano Isa dio el ejemplo del que decía que iba a llegar a un tiempo y no llega y llega tarde. Quería aclarar que llegamos tarde nosotros porque el autobús se retrasó, no estuvo en nuestras manos, entonces, como que no era un buen ejemplo, pero entonces quería aclarar eso nada más. Hermanos y hermanas, voy a hablar acerca de algo que todos buscan, algo que todos queremos, y quiero que reflexionen sobre una ayah del Corán que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ma anzalna al Corán, ma anzalna alayka al Corán litashqa. Dice, no descendí, no revelé el Corán para que estuviesen tristes, ¿sí? O para que te acongojes. ¿Qué significa esto? ¿Quién pudiera darme la interpretación de esta ayah en el sentido de cómo se pudiera entender al revés? Si dice Dios, no descendí este Corán para que estés triste, significa que lo descendí para que estés alegre, ¿no? para que seas feliz, Para darte paz. ¿sí? O sea, lo contrario del agobio, de la tristeza, es la felicidad, ¿sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Dios para cada enfermedad descendió una cura. Muchas veces cuando uno escucha este hadith, este dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, piensa que se refiere solamente a las enfermedades físicas, de que si te pasa algo, pues te tomas una medicina, etc. Pero los sabios dicen que no, que este hadith se refiere a cualquier tipo de mal sentimiento o enfermedad que tengas, y eso engloba las enfermedades mentales, la enfermedad del alma, la enfermedad del corazón y también la física. Y hoy en día
vemos que al mundo lo que más le acongoja son la depresión, la ansiedad. Y si el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que Dios para esas enfermedades, para todas las enfermedades descendió una cura, quiere decir que uno no se debe de preocupar. O sea, muchas veces cuando alguien sufre de ansiedad, cuando alguien sufre de ese mal sentimiento que tiene, cree que ya no lo puede cambiar, cree que ya se va a quedar así. O hay veces que alguien sufre y cree que ese sufrimiento se va a quedar para toda su vida, porque si alguien llega a tratar de darle ánimos o algo, dice, no, es que esto ya es algo que no puedo hacer nada. Y este hadith dice que sí, que para cada enfermedad Dios descendió una cura. Y muchas veces también se erra en el pensar de que, dice, uno quiere ser feliz, pero yo les digo, ¿acaso ese sentimiento de felicidad o la felicidad, ustedes conocen una persona que su vida sea completamente perfecta? ¿Quién fue la mejor persona que ha llegado aquí? Pues los profetas, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso él lloró? ¿Él llegó a sentirse mal? ¿Y el Corán qué es? El Corán es un libro. ¿El Corán es un libro de puras cosas felices? El Corán es un libro que te enseña cómo los profetas tuvieron problemas y cómo los resolvieron. O sea, se podría decir que el Corán es un libro de problemas, en el sentido de que te enseña a ti, oh ser humano, es decir, en tu vida vas a enfrentar problemas. Entonces, uno de los principios dentro, si tú quieres ser feliz, pues debes de saber que la felicidad no significa el no tener problemas. Estás cerrando si crees que para ser feliz en tu vida no va a haber problemas. Y tenemos que, cuando uno piensa en buscar el bienestar en su vida, el sentirse bien, porque fíjense, yo no estoy diciendo que el tener hay gente que tiene muchos problemas, pero es feliz, y eso es lo que buscamos nosotros. ¿Quién me dice qué es lo primero que se le enseña a un musulmán? ¿Qué es lo primero? Usted llega un musulmán nuevo a la mezquita, ¿qué es lo primero que le enseñan? A ver, alguien alza la mano y responda. La oración. Saludar. El monoteísmo, sí, ya él reconoció el monoteísmo. Y después de eso, ¿cuál es el siguiente paso? La oración. Para la oración, ¿qué hay que hacer? La ablución. Ok, la purificación, ¿cómo? ¿Qué le enseñamos de la purificación? La intención. Antes de hacer la Ajá, después de la intención. Bismillah. Bismillah. Ok. En la purificación se divide en dos. En la purificación interna y la externa. El hacer la ablución es la externa. Pero lo primero que él debe de purificarse, ¿de qué es? De la interna. Cometemos muchas veces el error en decirle, hermano, te voy a enseñar a hacer la ablución. Luego. Y tenemos que empezar a enseñarle Con que paciencia. es de primero purificarte internamente, en el sentido de quitar todos los sentimientos malos que tienes en tu corazón, para que así eso empiece a cambiar tu vida. Entonces, el conocimiento que más va a afectar en nuestras vidas, ¿cuál va a ser? Ese conocimiento que afecte a tu comportamiento, que afecte en tu vida, que te haga sentirte bien. Ahora, muchas veces los papás queremos que nuestros hijos salgan hijos religiosos,
y que nos inviten después a rezar, que crezcan siendo buenos musulmanes. Pero ¿cómo nace eso? Si no hay una idea en la cabeza. O sea, el creer que alguien de nuestra familia va a volverse religioso de un día a otro y va a aprender a rezar y va a rezar, o va a recitar todo el Corán, ¿acaso creemos que le va a llegar una revelación? Todo empieza ¿por qué? Por una idea. ¿Y esa idea cómo va a empezar? Vamos a esperar a que llegue el sheikh de la mezquita a la casa y que todo el día esté en la casa de nosotros diciéndole a nuestros hijos, mira, tienes que hacer esto y el otro. ¿Es la responsabilidad del sheikh o de nosotros? Del padre. Y entonces, nosotros dentro de nuestras casas tenemos que empezar, si queremos que nuestro hijo cambie su comportamiento, si queremos que la familia cambie el comportamiento, si buscas tú cambiar tu comportamiento, si buscas tú ser mejor y ser feliz, tiene que salir de una idea. Y esa idea es a través de llevar a acción eso que tú estás aprendiendo. Y compartir en tu casa, después de la cena, algo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, después de la cena, 5 minutos de leerle un hadith a mis hijos, y ya después rezar, por ejemplo, ¿no? Pero que tengan una idea continua de que esa idea poco a poco, la idea es la que va a empezar a cambiar ese comportamiento. Entonces, cuando tenemos que aprender que para ser felices también, para buscar esa felicidad, debes de diferenciar entre lo que es la felicidad y lo que no es. ¿Qué es la felicidad? Alguien alza la mano y me diga, ¿qué es la felicidad? No ser egoísta, Ajá. no tener paciencia. Aquí nadie dice tener dinero, ¿verdad? Un estado de ánimo. ¿Ah? Tener mucho amor. La vida, la familia. La vida, la familia, ¿qué Amar más? a Dios. Sí, paz. Fíjese, la verdadera felicidad muchas veces se confunde. La familia es un medio para ciertas personas para llegar a la felicidad. El dinero es un medio para conseguir felicidad. La salud es un medio para conseguir felicidad. Pero esos son medios. Y cuando uno se pierde en creer que un medio te va a dar la felicidad, puede ser que no la alcances. Una regla es, si tu objetivo, hay gente que convierte su objetivo de ser feliz un medio. Por ejemplo, hay gente que dice, yo no voy a ser feliz sino hasta que sea millonario. Si no logra hacer lo que va a hacer, su vida va a ser desdichada porque puso su empeño en un medio. Hay gente que dice, yo no voy a ser feliz sino hasta que me case. Y si nunca se casa, pierde su objetivo y al no alcanzar ese medio, vive infeliz. Como dijeron aquí las hermanas, la felicidad es un sentimiento interno de tranquilidad, de paz. Ahora va una pregunta, ¿los no musulmanes son felices o no? No, A su manera. no son felices. ¿Los no creyentes son felices o no? No son felices. Yo los veo riéndose allá afuera y disfrutando de la vida. ¿No es felicidad? No. No tienen, a ver, yo dije ahorita que era un sentimiento de gozo. ¿Y acaso no los ven acaso gozando? Y que tienen a veces un sentimiento que llegan y te dicen, yo estoy muy feliz. Esa es una ilusión. Ahora, hay que diferenciar también de que la felicidad se divide en dos. Hay felicidad que es finita y la eterna. La felicidad que solamente va a durar en esta vida, que es para los creyentes y los no creyentes, y hay una felicidad que es después, que es en la próxima vida. Entonces, hay felicidad que es para esta vida y felicidad para la próxima vida. Para la próxima vida solamente va a pertenecer a ¿quiénes?
a los creyentes. Y entonces también debemos de ver de que uno debe tener cuidado en buscar la felicidad que se le llama la felicidad venenosa. La felicidad venenosa es aquella que se busca en los pecados, como los no creyentes, de que muchos, ¿por qué toman alcohol? Porque les da una felicidad momentánea, ¿sí? Pero ¿qué dice Allah en el Corán? Waman arada an dikri, ¿sí? Dice, aquella persona que se aleje de mi recuerdo, le haré vivir una vida danka, desdichada. La felicidad venenosa es cuando tú buscas en un pecado que en ese momento tú te sientes bien, pero la consecuencia va a ser la desdicha. La felicidad, ¿por qué se llama venenosa? Porque es como si te pusieran un plato de comida riquísimo, que más te gusta, pero que está envenenado. Cuando la gente lo disfruta, pero no sabe que esa comida tiene veneno. Entonces, cuando ustedes buscan la felicidad en algo venenoso, es cuando uno hace un pecado y te sientes en ese momento bien. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando haces algo que sabes que está mal y después viene el arrepentimiento? Unos segundos de felicidad pueden ser desdicha para toda tu vida. Unos minutos de felicidad al engañar a tu pareja pueden echarte a perder la vida para siempre. Entonces, hay de ti en buscar esa felicidad venenosa. Hay de ti en buscar esa felicidad. Y es como un niño, fíjense, a veces nos reímos de los niños. Hay un video que está viral, ¿no? Que tiene un señor 2 galletas Oreo y al lado $10,000. Y llega al niño y le dice, ¿quieres estas galletas o los $10,000? Y el niño dice, no, yo quiero las galletas. O un niño que le dices, te voy a dar un dulce ahorita o una bolsa de dulces si te esperas a mañana. La mayoría de los niños escoge el dulce ahorita, aunque sabe que después tendría la bolsa después. Y nos reímos de esos ejemplos. Pero cuando uno peca es lo mismo, porque sabes que si tú pecas te vas a sentir bien tal vez en ese momento, pero las consecuencias que ese pecado te puede traer pueden ser devastadoras. Entonces, cuando tú tengas algo enfrente, debes de pensar en qué consecuencias eso que yo haga me va a traer en el futuro. En cuanto uno busca la felicidad, un error también muy grande es se dice, debes de ser feliz con lo presente que tienes y no infeliz con lo que no tienes. O sea, mucha gente dice, no, yo voy a ser feliz hasta que tenga esto. Pero todo lo demás lo olvida. Es como decir, yo voy a viajar o a un paseo con mi familia. Ese es un ejemplo de cómo pensar así, ¿no? Vas a salir con tu familia de paseo y le dices a tus hijos y a tu esposa, no se pueden divertir sino hasta que lleguemos allá. No pueden disfrutar el viaje, sino hasta que lleguemos allá vamos a poder ser felices. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Olvidan, dice Allah en el Corán, si ustedes contaran las bendiciones que Alá tiene, no podrían enumerarlas. Las bendiciones que Alá les concede no podrían enumerarlas. ¿Por qué? Porque la gente cree que la felicidad, esa cosa que no la tiene y anhela, hasta ese momento va a ser feliz, olvidando todo lo que tiene detrás. Entonces, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no se fijen en quien tiene más que ustedes, quien está arriba de ustedes, sino fíjense en quien está debajo. Podríamos tener muchísimos problemas, pero sé feliz con lo que tienes.
El Sheikh Abdurrahman Saadi Rahimahullah escribió un libro que se llama Los caminos para llegar a la felicidad. Y cuenta un Sheikh de la escrita del profeta sallallahu alaihi wasallam que él estaba con el hijo del Sheikh que escribió este libro y le dijo: si tú supieras cuando el Sheikh escribió este libro, lo escribió cuando estaba en agonía y en su enfermedad. El doctor le prohibía escribir porque le perjudicaba su salud. Y cuando tú lees el libro, crees que el Sheikh está en el mejor momento de su vida. Pero decía, el Sheikh escondía las hojas, escondía las plumas, y él lo escribió enfermo. Y enfermo escribió un libro de cómo ser feliz. Entonces, aprovecha lo que tienes, los problemas que tengas, eso no debe impedir la felicidad. ¿Y dónde se encuentra la felicidad? En la primera ayah que dije, ¿cuál era? Y que Allah descendió este libro, ¿para qué? No para que te agobies, sino para que seas feliz. Y por último, un consejo: ten cuidado en cambiar tu felicidad y echarla a la basura por los pecados. La felicidad está en los dedos del misericordioso. Muchas veces una persona cree, un error muy grande es creer que estás en un nivel de fe donde crees que eso no puede cambiar y te sientes muy seguro de lo que eres. Puede ser que un pecado que tú hagas, eso, Allah subhanahu wa ta'ala, de caer en él, Allah subhanahu wa ta'ala, que no desvíe nuestros corazones después de haberlos guiado, que introduzca la felicidad y la fe en nuestros corazones y que la paz y las bendiciones y la misericordia de Allah sean con el profeta Muhammad, con sus familias y con la historia final. Amén. Jazakallah khair, Sheikh. Muy buena plática, Sheikh. Jazakallah khairan. Que Allah lo bendiga grandemente por todo, Sheikh. Barakallahu fikum. Ahora, inshallah, vamos a recibir sus preguntas. Inshallah, tenemos aquí 3 preguntas.